¿Qué es el silencio que anhelamos? ¿Es acaso la simple ausencia de sonido, un vacío acústico, o es una dimensión que reside mucho más allá del umbral de la audición humana? Durante eones hemos confundido la paz con la comodidad, la serenidad con la quietud forzada de un mundo silenciado a voluntad, persiguiendo la utopía de una vida libre de fricción y disonancia. Nos hemos engañado creyendo que la llave maestra de la tranquilidad se encuentra enterrada bajo la eliminación de cada conflicto externo, bajo la erradicación de cada voz discordante y cada problema inherente a la condición de la existencia en este plano denso. Pero la sabiduría ancestral, esa corriente subterránea de conocimiento que fluye desde las raíces mismas del pensamiento budista y se entrelaza con las hebras más finas de la metafísica oriental, nos susurra una verdad incómoda y, a la vez, liberadora. La paz genuina no es un estado de limpieza ambiental, una auditoría perfecta de nuestro entorno vital, sino una presencia radical, una cualidad del ser que se sostiene incólume, inquebrantable, incluso en el ojo del huracán más devastador. Yo soy su mentor en este viaje esotérico, un cartógrafo de los espacios interiores, y esta noche desenterraremos los pilares de una enseñanza tan antigua como el primer aliento consciente, una revelación que desmantela el mito moderno del control total como requisito indispensable para la calma. Les prometo que al concluir nuestra travesía, la percepción que tienen sobre el ruido y el caos será irrevocablemente alterada. Entenderán que buscar la paz, eliminando los problemas, es un acto fútil, tan absurdo como intentar detener el flujo de un río conteniendo el agua con las manos abiertas. La verdadera liberación reside en descubrir un tipo de silencio, no aquel impuesto desde afuera, sino el que emerge desde el centro inmutable de vuestro ser, la quietud intrínseca que es capaz de absorber y transmutar la tormenta sin ser arrastrada por ella. Esta es la verdad que los patriarcas del Dharma han custodiado, la distinción crucial entre el dolor que es inevitable, el problema que simplemente es, y el sufrimiento que es opcional, una fábrica de ruido mental que generamos cuando resistimos lo que la realidad nos presenta. Este conocimiento es poder puro, una alquimia interior que convierte el plomo de la ansiedad y la reacción automática en el oro de la ecuanimidad profunda. Nos adentraremos en el corazón mismo de la paradoja. ¿Cómo puede uno encontrar la serenidad en un campo de batalla? ¿Cómo puede el loto emerger impoluto del fango espeso de la vida cotidiana? Revelaremos la técnica milenaria, la práctica que nos enseña a ser testigos silenciosos de nuestra propia mente tumultuosa, a observar el diálogo incesante del ego, sin identificarnos con sus gritos ni sus juicios, descubriendo que el verdadero adversario nunca ha sido el mundo exterior, sino el motor de ruido incesante que llevamos dentro. Prepárense para enfrentar el espejo más íntimo, aquel que revela que, aunque la jungla rugiera a nuestro alrededor con ferocidad inaudita, el refugio final es y siempre ha sido el santuario silencioso de nuestra conciencia no perturbada. Es momento de dejar de huir de los problemas para comenzar a habitar el silencio. Antes de que comencemos a penetrar este velo de ilusión que separa el ruido de la calma, es imperativo que sellemos este pacto energético. Este conocimiento exige reciprocidad, una ofrenda de intención clara. Si resuena en usted esta verdad primordial, si siente el llamado profundo a trascender la superficialidad del mundo, le pido que manifieste su compromiso ahora mismo. Primero, imprima su energía dejando un me gusta en esta transmisión. Segundo, suscríbase a este canal para que la luz de estas enseñanzas nunca se extinga en su camino. Y tercero, afirme su búsqueda en el campo cuántico de los comentarios, escribiendo con absoluta convicción: yo busco la verdad. Ahora, antes de proseguir con la disección de la verdad, tómese un momento de alquimia. Cierre los ojos por un instante.
Permita que su respiración se asiente en el núcleo de su pecho y pregúntese honestamente, ¿cómo resuena esta verdad? La paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de silencio dentro de la cacofonía de mi propia vida. Permita que esa pregunta germine en el jardín secreto de su alma. El primer paso en la travesía equivocada hacia la paz es la gran peregrinación hacia el silencio ambiental. Un éxodo desesperado que hemos denominado la huida del ruido, donde el buscador, atrapado en la ilusión de la dualidad, concibe la paz como un producto de la eliminación activa de todo lo incómodo, lo discordante o lo caótico en su periferia inmediata. Esta búsqueda se manifiesta como un intento monumental, casi hercúleo, de limpiar el escenario de la vida de todos los actores no deseados. Se eliminan las relaciones tensas, se rehúyen los desafíos profesionales que implican incertidumbre, se filtran las noticias perturbadoras del mundo y se invierten ingentes cantidades de energía psíquica y material en construir una burbuja de cristal tan perfectamente sellada que ni el más leve murmullo de la contingencia pueda filtrarse en su interior. Esta estrategia, aunque aparentemente lógica desde una perspectiva reactiva, si el ruido causa molestia, eliminemos el ruido, está profundamente viciada desde sus cimientos metafísicos, pues confunde el efecto con la causa, proyectando el origen de la turbulencia interna hacia factores externos. El individuo se transforma, sin saberlo, en un jardinero obsesivo que solo arranca las malas hierbas visibles del exterior, ignorando la red de raíces profundas que provienen de la propia semilla de la conciencia inestable. En su celo por la esterilización de la experiencia, el buscador se condena a una existencia de vigilancia perpetua, donde cada vibración externa se convierte en una amenaza existencial, y donde la paz que cree haber capturado no es más que una tregua temporal, sostenida por el agotamiento constante de la voluntad que debe mantener el muro contra la marea incesante de la vida misma. Un ciclo de Sísifos moderno que condena al alma al eterno empuje de la roca de la falsa calma. Esta huida no es simplemente un error de juicio, sino una profunda traición a la naturaleza inherente de la realidad. Maya, el velo de la ilusión que nos hace creer que el mundo es sólido y controlable. El buscador que se embarca en la huida del ruido está, de hecho, sucumbiendo a una neurosis de evasión, una patología del espíritu que se alimenta de la creencia de que la estabilidad es la norma y el cambio es la anomalía que debe ser corregida. Dentro del marco de la sabiduría perenne, entendemos que la naturaleza del universo es anicca, impermanencia, y dukkha, insatisfacción o fricción. Y el intento de crear una vida libre de problemas no es solo irrealizable, sino espiritualmente paralizante. La evidencia de esta falacia se ve en el asceta que se retira a la cueva más remota. Aunque el silencio físico es absoluto, su mente, sin distracciones externas a las cuales aferrarse o culpar, se convierte en un escenario ensordecedor de juicios, miedos y diálogos internos no resueltos. La quietud física simplemente actúa como un amplificador del caos psíquico. Esta búsqueda obsesiva por el control exterior es, paradójicamente, una manifestación de la más profunda falta de control interno, una dependencia del entorno para dictar el estado emocional del ser. El individuo se define por lo que logra excluir, no por lo que logra integrar, llevando a una fragilidad extrema donde cualquier evento imprevisto, un claxon en la calle, una palabra descortés, un cambio de clima, tiene el poder devastador de desmantelar por completo su castillo de naipes de serenidad artificial, revelando que su paz nunca fue suya, sino un préstamo condicional de las circunstancias. La profundidad de esta ilusión se solidifica a través de referencias históricas y esotéricas que muestran cómo incluso los grandes buscadores de la antigüedad cayeron inicialmente en esta trampa del ascetismo malinterpretado.
Los primeros yogis y sadhu, en su fervor por el tapas, austeridad, a menudo confundían la mortificación del cuerpo y la segregación del mundo con la verdadera liberación mental. Creían que al silenciar los sentidos a través del retiro extremo o el ayuno severo, automáticamente silenciarían el ego. Sin embargo, la historia de Siddhartha Gautama antes de su iluminación sirve como la refutación definitiva de esta huida del ruido. Después de años de austeridad brutal y de vivir en la soledad más absoluta, Siddhartha no encontró la paz. Solo encontró un cuerpo debilitado y una mente aún plagada de dudas y esfuerzos extenuantes. Fue el abandono de la búsqueda extrema de la quietud externa, la aceptación del camino medio, lo que finalmente le permitió descubrir que la paz residía no en la supresión del mundo, sino en la observación desapegada de la mente dentro del mundo. El error fundamental de la huida del ruido es que presupone que el mundo es el agresor, cuando en realidad el mundo es simplemente el espejo donde se reflejan las proyecciones y resistencias internas del observador. Si se retira el espejo, el ruido externo, la imagen, el caos interno, no desaparece, sino que se proyecta hacia adentro, aumentando la densidad de la propia experiencia subjetiva, convirtiendo el santuario autoimpuesto en una cámara de tortura mental, donde el propio pensamiento se convierte en el ruido más insoportable. La arquitectura de la evasión se construye sobre un sofisticado sistema de negación de la responsabilidad personal. Al culpar al ruido externo, el jefe, el tráfico, la política, la familia, por nuestra falta de paz, nos liberamos de la ardua tarea de confrontar la fuente real del desorden, nuestra incapacidad para gestionar las reacciones internas ante estímulos inevitables. Esta dependencia emocional del entorno para asegurar el bienestar es lo que define el paradigma del castillo, donde el buscador invierte toda su energía en fortificar las murallas de su vida contra la contingencia. El castillo, supuestamente un refugio de serenidad, se convierte irónicamente en una prisión de ansiedad, porque su habitante vive en el terror constante de que una fisura, por pequeña que sea, comprometa la integridad de toda la estructura. Esta obsesión por la perfección ambiental desvía la atención de la única área donde el verdadero poder reside, la conciencia. El costo energético de mantener la huida del ruido es astronómico. Implica una constante represión de la vitalidad espontánea del universo. Cada vez que decimos no debería haber problemas, estamos librando una batalla perdida contra la ley cósmica del cambio. Los filósofos herméticos ya advertían que como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y al intentar imponer un orden artificial afuera, solo estamos reprimiendo el caos interior que inevitablemente exige manifestarse, a menudo irrumpiendo a través de síntomas físicos o colapsos emocionales catastróficos, probando que la paz ganada por exclusión no es sostenible. El fracaso de la huida del ruido es predecible, porque ignora el principio energético de la integración. La vida, como un sistema complejo, requiere de la fricción y la tensión para generar crecimiento y conciencia. Al intentar eliminar el ruido, no solo eliminamos los problemas, sino también las oportunidades para ejercitar la musculatura espiritual de la paciencia, la compasión y la ecuanimidad. Cuando el buscador finalmente logra un oasis de silencio autoinducido, descubre que la mente, privada de sus juguetes externos, comienza a proyectar sombras y ruidos internos con una intensidad antes desconocida. Los pensamientos, ahora sin un ancla externa a la cual aferrarse, se vuelven circulares, obsesivos y ensordecedores. Esta es la gran lección del Buda. El problema no es el sonido del tambor, sino el oído, que lo interpreta con resistencia y juicio. Al huir del ruido, el buscador simplemente ha reubicado el centro de la turbulencia,
llevándolo de la plaza pública a la cámara más íntima de su corazón. La deuda kármica de esta evasión es una tensión psíquica acumulada que espera el momento perfecto, el de mayor vulnerabilidad, para estallar, demostrando que la paz no se negocia con el destino, sino que se cultiva a través de la aceptación radical de lo que es y la presencia constante en medio de lo que es perturbador. El silencio que importa no es la quietud del entorno, sino la quietud que llevamos con nosotros, un faro de calma inquebrantable en medio del mar perpetuo de la actividad mundana. La búsqueda de la paz mediante la eliminación geográfica o sensorial es una falacia tan antigua como la civilización misma. Un error conceptual que confunde la quietud física con la estabilidad del espíritu. Piensen en los anacoretas del desierto, los padres del desierto, que se retiraban a cuevas desoladas creyendo que el silencio físico disolvería la tentación y el tormento mundano. En cambio, descubrieron que el desierto se poblaba de demonios internos, de ecos de pasiones no resueltas y de la asedia, esa niebla espiritual que es el ruido de la ausencia de propósito. El silencio externo actúa como un espejo implacable. No limpia, sino que magnifica la imperfección de la psique. El error fundamental reside en la cartografía de la batalla. El buscador traza la línea de defensa en la frontera del oído, cuando el verdadero campo de guerra reside en la reacción del yo que desea la quietud absoluta. Esta huida es, de hecho, una forma sutil de resistencia, una declaración de guerra contra la naturaleza transitoria y ruidosa de la existencia. Es el deseo arrogante de modificar el universo a la medida exacta de nuestra incomodidad. Cuando un río de energía externa es desviado o bloqueado por el retiro, su caudal no desaparece, simplemente encuentra un nuevo cauce más angosto y peligroso. La energía de la fricción externa, al ser bloqueada, se redirige hacia el canal más angosto de la psique, generando una presión interna que, si no se comprende y se maneja, conduce no a la serenidad, sino a una neurosis cristalizada. La soledad elegida para evitar el estruendo se convierte finalmente en prisión cuando el yo descubre que no puede huir de la propia compañía de su mente reactiva. Al alcanzar ese pretendido vacío sensorial que el buscador creyó que era el Edén de la paz, el mecanismo implacable de la mente que detesta el desocupamiento más que la propia turbulencia, comienza inmediatamente a autogenerar su propio caos. Esta es la ley de la conservación de la energía aplicada al reino de la conciencia. Si no hay un estímulo externo suficiente para procesar y masticar, la mente recurre de inmediato a sus archivos internos, a las memorias reprimidas, a los juicios postergados y a los miedos prospectivos. Los antiguos griegos lo habrían entendido en el mito de la hidra. Por cada cabeza de problema externo que el buscador corta mediante el aislamiento, la mente hace crecer dos cabezas de ansiedad interna y preocupación futura, más difíciles de combatir porque carecen de forma tangible. La quietud sensorial desnuda la verdad incómoda de que el verdadero fabricante de ruido no es el claxon ni la conversación ajena, sino el diálogo interno incesante, el cual, en un ambiente ruidoso, puede pasar desapercibido, camuflado por la distracción superficial. Pero en el silencio forzado, este diálogo se alza como un coro ensordecedor de crítica, miedo y planificación obsesiva, reclamando toda la atención del buscador. Se observa una intensificación palpable de las dudas existenciales. El yo, al no tener dónde proyectar su insatisfacción, ya que el entorno fue arreglado, se convierte en el blanco exclusivo de su propia frustración acumulada. El fracaso rotundo de la huida del ruido no es un fallo en la técnica de aislamiento, sino la evidencia irrefutable de que la paz nunca puede ser el resultado de la negación de la realidad, sino la consecuencia directa de una afirmación radical de la totalidad de la experiencia
incluso de la parte más desagradable e irritante. El silencio genuino, la serenidad trascendental que en verdad buscamos, no es, ni remotamente, la ausencia total de sonido, sino de manera más precisa, la ausencia de reacción y de resistencia hacia el sonido. Es un estado de neutralidad profunda, de testigo inmutable que observa sin juicio el flujo y reflujo constante de la experiencia sensorial sin aferrarse ni rechazar absolutamente nada. La confusión trágica entre estos dos estados es la trampa central del buscador neófito, confundir la quietud ambiental, que es una condición meramente física y externa, con la ecuanimidad interna, que es un estado avanzado y cultivado de la conciencia. La paz auténtica se manifiesta con poder cuando el sonido estridente del martillo neumático en la calle o el gemido irritante de un motor es recibido por el mismo espacio interior con que se recibiría el delicado y melifluo canto de un pájaro en primavera. Es el final de la tiranía del juicio binario, agradable versus desagradable. Esotéricamente, hablamos de la cámara del corazón, el espacio sagrado que los antiguos egipcios creían que contenía el Ib, el corazón espiritual del individuo. Este espacio de conciencia profunda no puede ser invadido ni profanado por el ruido externo porque trasciende las frecuencias sensoriales de la materia. Solo se contamina y se oscurece cuando permitimos que la resistencia mental, el ruido emocional de querer otra realidad, se anide en él como un parásito. La lección esencial es que debemos aprender a meditar e integrar el ruido, a percibir cada sonido como una nota necesaria en la sinfonía ineludible de la realidad, no como una temida distracción, sino como un elemento de anclaje a la presencia inmediata y radical. Y es precisamente aquí donde llegamos al punto de virada. La revelación crucial que desmantela de raíz la estrategia de la evasión y el aislamiento. La huida del ruido ha sido, paradójicamente, el camino más directo para confrontar el origen real del ruido. El ruido que intentamos eliminar con tanto ahínco y frustración es, en verdad, nuestro maestro más riguroso, el barómetro perfecto y calibrado de nuestra propia fragilidad y apego al control. En el momento de mayor desesperación, cuando el buscador ha logrado eliminar todo estímulo externo y solo queda el grito interno ensordecedor de la mente, debe reconocer la gran verdad alquímica. La turbulencia no es un obstáculo a superar o eliminar, sino el material primo y esencial a transformar en oro espiritual. La paz no se encuentra nunca después de que cesa la tormenta. La paz es la inmovilidad profunda y estabilizada que reside dentro del ojo del huracán. El error no fue buscar el silencio, sino la creencia fundamental de que el silencio es un lugar físico al que se llega huyendo. El silencio es una cualidad inherente y eterna del ser que solo puede ser descubierta cuando la necesidad neurótica de control sobre el entorno sensorial es totalmente liberada. Es el momento epifánico en que el buscador se detiene y, en lugar de empujar y luchar contra el ruido, lo abraza por completo como parte de la totalidad. Es la aceptación de que la realidad es, por su naturaleza, imperfecta, vibrante y sonora. La iluminación no es el cese del sonido en el mundo, sino el cese de la historia de rechazo que contamos sobre el sonido. Una vez asimilado e integrado este viraje radical, que el adversario real no es el sonido, sino el deseo de que la realidad sea distinta a como se presenta, la práctica del buscador se transforma de forma irreversible. Deja de ser un ejercicio de eliminación sensorial y se convierte en un arte de la inclusión radical y la asimilación. El buscador ya no se enfoca en aislar el oído ni en sellar las ventanas, sino en expandir la conciencia para que el ruido se convierta simplemente en vibración neutra,
sin carga emocional. La tarea se desplaza entonces de la geografía del retiro a la fisiología sutil de la atención ininterrumpida. Ya no se trata de dónde estás en el mapa, sino de quién eres en ese entorno. Este es el verdadero camino del guerrero espiritual que utiliza cada intrusión, cada discordancia, cada interrupción abrupta, no como una molestia, sino como una campana que lo llama imperiosamente de vuelta al momento presente. Hemos aprendido que la paz no es un escondite para la evasión, sino una fundación inquebrantable que debe construirse desde dentro. Ahora que hemos desmantelado con éxito la ilusión de la quietud externa, debemos abordar la pregunta crítica que define la maestría. ¿Cómo se construye este templo inexpugnable de calma en medio de la plaza del mercado, donde el tráfico, las demandas y la vida exigen nuestra constante interacción y presencia? La verdadera maestría no reside en el retiro silencioso, sino en la acción total sin apego, y para lograr eso, debemos encontrar el ancla que resista toda marea. Ahora, miremos hacia el espejo de la atención, la única herramienta que puede transformar el plomo del caos en el oro de la conciencia. El buscador, después de tanto esfuerzo en modular su entorno, cree haber alcanzado una homeostasis precaria. Han dominado la técnica de la atención, logrando filtrar el murmullo de la ciudad y las pequeñas demandas del ego. Se siente un arquitecto exitoso de su propio santuario interno. Pero permíteme revelarte la más cruel de las ironías. Esta sensación de logro es, en sí misma, la manifestación final del autoengaño. Al concentrarte en lo que puedes controlar, tu respiración, tu reacción inmediata, inconscientemente has reforzado la creencia de que existe un perímetro seguro, una línea de defensa inexpugnable. Es la fortaleza del ego que se disfraza de disciplina espiritual. Has construido una barca magnífica, pero la has dejado amarrada en un estanque. Los antiguos griegos entendieron la hibris inherente a este control superficial. Lo llamaron taich, la suerte ciega, el elemento irracional que garantiza que, no importa cuán perfectamente cierres la puerta, siempre habrá una rendija por donde se cuele el destino. Esta quietud autoimpuesta es simplemente una tregua firmada con la realidad, no una paz profunda. Y la realidad, al igual que un prestamista cósmico, siempre cobra sus deudas con intereses compuestos, y lo hace en el momento de mayor vulnerabilidad y comodidad, cuando menos lo esperas, confirmando que la paz, que depende de condiciones favorables, es, por definición, una esclavitud disfrazada de libertad, una prisión dorada de la que la vida misma debe liberarte a la fuerza para que entiendas la verdad esencial que rige todos los ciclos cósmicos. La inestabilidad es la única constante, y así sucede. Justo cuando el aire es más denso de calma, cuando la mente comienza a saborear la permanencia de su logro, el universo interviene con la lección que ninguna meditación en solitario puede enseñar. La tormenta no es un simple aguacero, es un cataclismo que arrasa los cimientos que creías que eran de roca, revelando que eran, en verdad, de arena compactada por la ilusión del deseo. Puede manifestarse como la repentina irrupción de la enfermedad crónica que inutiliza el cuerpo que tanto has cuidado, forzándote a interactuar con el dolor físico como un intruso permanente que anula tu autonomía. O quizás es la erupción de un conflicto social devastador que disuelve la estructura de la comunidad y la seguridad económica sobre la que descansa tu rutina. ¿O es el desastre natural que borra el mapa conocido, eliminando no solo tus posesiones, sino también los puntos de referencia externos que definían tu identidad social y temporal? El propósito de esta crisis ineludible, de esta gran ruptura, no es castigarte, sino despojarte de tu armadura más sutil, la expectativa de continuidad. Esta es la ley de Kali,
la fuerza destructora que opera fuera de la lógica moral humana. Cuando el mundo se quema a tu alrededor y el humo asfixia tu retiro perfectamente organizado, ya no puedes sentarte y simplemente observar tu respiración. Estás obligado a actuar, a sufrir, a participar en la destrucción sin tener garantizado el regreso a la normalidad. La burbuja ha estallado y lo que queda es la desnudez ante la fuerza bruta de la existencia. El efecto inicial de esta irrupción no es la iluminación, sino el terror existencial y la profunda sensación de traición. La mente, entrenada para buscar el orden, se precipita en el pánico al enfrentarse a un desorden que no puede ser procesado ni catalogado. Las técnicas que funcionaron tan bien contra el ruido del vecino o la crítica interna colapsan frente a la pérdida real, la amenaza palpable a la supervivencia o el dolor físico incesante. Esto es lo que los sabios zen llamaron el satori del desastre, el momento en que toda estrategia intelectual de paz se revela como insuficiente y vana. Piensa en aquellos que vivieron la peste antonina o el gran incendio de Roma. Sus filosofías estoicas se vieron probadas no por un debate, sino por la realidad de los cadáveres apilándose en las calles. El miedo surge porque el ego se da cuenta de que su frontera es ilusoria. No hay interior y exterior cuando el virus o la guerra penetran hasta el tuétano. El dolor de la pérdida nos ata al sufrimiento, y la pregunta que grita el alma es: ¿de qué sirve toda esta calma si no puede detener la marea de la fatalidad? Es en este punto de quiebre, cuando la desesperación amenaza con consumir hasta el último vestigio de la paz autoconstruida, donde reside la coyuntura crítica. Si sucumbes, regresas al miedo. Si resistes con las viejas herramientas de la negación, te rompes en la lucha. Aquí es donde debe manifestarse la revelación, el gran punto de virada. La verdad que te revela la tormenta inevitable es la siguiente: la paz que buscabas no era la ausencia de la guerra, sino la conciencia inmutable que presencia la guerra y la acepta como una manifestación del Dharma. El desastre no es un fallo en tu entrenamiento, sino la graduación forzosa que te lleva más allá del concepto dual de éxito y fracaso. La calma verdadera no se sostiene mediante la exclusión de lo terrible, sino mediante su inclusión total, reconociendo el sufrimiento como parte intrínseca de la forma manifestada. Debes entender en la médula de tu ser que el caos no es una interrupción del orden, sino la manifestación más dinámica y fundamental del orden cósmico que se renueva a través de la destrucción. Lo que realmente se rompe en la crisis no es tu paz, sino tu identidad, dependiente de la permanencia. Tu mente se aferraba a la idea de que la vida debería ser una línea recta y confortable, pero la vida es inherentemente cíclica, destructiva y renovadora. La aceptación radical de la anicca, impermanencia budista, se convierte en el ancla que resiste el oleaje. Cuando la enfermedad te postra o la sociedad colapsa, no debes buscar la forma de escapar al dolor o la pérdida, sino la forma de ser, el espacio vacío que contiene ese dolor sin ser definido por él. Este es el punto sin retorno. La madurez espiritual reside en abrazar la certeza de que todo lo que amas, todo lo que has construido e incluso tu propio cuerpo está destinado a ser consumido por el tiempo y encontrar la liberación precisamente en esa certeza ineludible. Una vez que esta verdad ha penetrado la armadura del ego, la práctica cambia radicalmente. Ya no se trata de construir un refugio contra la realidad, sino de convertirse en la propia tormenta, en el ojo del huracán, que está en movimiento constante, pero es intrínsecamente inmóvil en su centro de conciencia. La acción en el mundo caótico
deja de ser reactiva y se convierte en una danza de servicio y necesidad, libre de la ilusión de resultado personal, imitando la perfecta indiferencia del Tao ante la creación y la destrucción. El maestro ya no es el monje en la cueva, sino el ciudadano que ayuda en la reconstrucción del desastre, el sanador que atiende a los enfermos sin esperar curarlos, sino simplemente para aligerar la carga del sufrimiento presente. El dolor persiste, la pérdida es real e irreversible, pero la relación con ese dolor se transforma de una resistencia agotadora a una aceptación fluida, una resonancia que permite que el sufrimiento atraviese sin dejar residuo de resentimiento. Esto es el tapas, la disciplina del fuego, que utiliza la fricción de la realidad dura para quemar los residuos de la ilusión. La paz que ahora emerge no es frágil ni dependiente de las condiciones externas. Es la paz del guerrero que ha visto la muerte de su mundo y ha comprendido su propia naturaleza indestructible más allá de la forma perecedera. Ahora que la burbuja de la comodidad ha estallado y has comprendido que el caos es tu verdadero instructor, debemos mirar a la única posesión que nos queda en medio del despojo, el cuerpo físico. ¿Cómo puede este templo, vulnerable y efímero, convertirse en el instrumento de la liberación en medio de la crisis absoluta? La respuesta reside en el anclaje de la forma. Siempre buscamos la quietud en los refugios externos, anhelando que el cese del estruendo mundial actúe como un bálsamo milagroso sobre el espíritu herido. Soñamos con la cueva del ermitaño, el ashram en la montaña o el monasterio amurallado, creyendo ilusoriamente que si el ambiente es silente, el corazón automáticamente encontrará la paz. Esta es la primera y más obstinada de las ilusiones del buscador. La creencia de que la contaminación es ambiental y no inherente a la estructura mental que intenta percibir el ambiente. Cuando finalmente te encuentras despojado de distracciones, cuando el mundo ha callado, o al menos ha reducido su grito a un murmullo distante de cenizas y reconstrucción, es cuando la verdad más incómoda se impone con una ferocidad innegable. Es en esa supuesta tranquilidad exterior donde el ruido interno, que hasta entonces había sido eclipsado por la guerra externa, estalla con una intensidad ensordecedora. Es el momento en que descubres que has transportado el campo de batalla directamente a tu conciencia. El silencio físico no es la cura, es, de hecho, el acelerador que obliga a la mente a enfrentarse a su propia acústica viciosa, un sonido que no es melódico ni rítmico, sino el martilleo incesante de la ansiedad que proyecta futuros catastróficos y el látigo constante del juicio que castiga el pasado irrevocable. Es el motor de la preocupación, funcionando a toda potencia, alimentado por la falta de un enemigo externo digno. Este clamor interior, desvelado por la ausencia de estímulos mundanos, se manifiesta como un tribunal incesante operando dentro del cráneo. Por un lado, se sienta el fiscal de la ansiedad, cuyo trabajo es conjurar 1.000.000 de escenarios futuros que nunca se materializarán, pintando cada decisión como potencialmente fatal y cada respiro como precario. Su voz es rápida, urgente y está cargada de la electricidad del miedo neurótico. Por otro lado, presidiendo la corte, está el juez del juicio propio, que no solo condena tus acciones pasadas, cada error, cada palabra maldicha, cada oportunidad perdida, sino que también emite sentencias implacables sobre tu valor intrínseco. Estas dos voces son un coro cacofónico que se amplifica en la caja de resonancia de la atención enfocada. El resultado no es paz, sino una hiperacusia mental, una sensibilidad dolorosa al propio pensamiento. Esta maquinaria mental no cesa de funcionar solo porque el cuerpo está quieto o los ojos están cerrados. De hecho, utiliza la quietud como un lienzo en blanco para sus proyecciones más oscuras. La mente
en su estado no entrenado. Es un órgano de defensa que ha perdido la noción de cuándo la guerra ha terminado y continúa luchando contra fantasmas y sombras, demostrando que el verdadero samsara es la repetición inagotable de los patrones de pensamiento reactivos que te encarcelan. Y aquí, en el corazón de esta revelación silenciosa, se encuentra el punto de virada de tu comprensión, la grieta ineludible en el muro de tu ignorancia. Te das cuenta, con una claridad dolorosa que atraviesa la médula, de que el caos no fue causado por el terremoto, la pérdida o la guerra que te despojó de tus bienes materiales. El caos es tu mente. La catástrofe externa fue meramente el catalizador que expuso la preexistente turbulencia interna. Durante toda tu vida has culpado al entorno por tu falta de serenidad, el trabajo estresante, las relaciones difíciles, el ruido de la ciudad. Pero ahora, en la supuesta soledad, donde no hay nada que culpar salvo a ti mismo, el mecanismo se revela desnudo. Es un descubrimiento humillante, pues implica que tu sufrimiento no puede ser externalizado, que no hay un escape geográfico para el prisionero que lleva sus propias cadenas mentales. El problema no es el mundo roto. El problema es la relación insana que tu conciencia ha forjado con el pensamiento, elevándolo al nivel de una realidad indiscutible y necesaria. La ansiedad no es una reacción a la crisis, sino una forma de ser predeterminada que simplemente encontró en la crisis un excelente pretexto para perpetuarse. La libertad no será la restauración de las condiciones externas, sino la reestructuración fundamental de tu paisaje interior. Este fenómeno no es nuevo. Es la misma trampa que enfrentaron los ascetas del desierto y los sabios de la India milenios atrás. Sabían que, al imponer el silencio a los sentidos, la serpiente del ego, alimentada por el juicio, no moría, sino que se enroscaba en el centro del alma, susurrando aún más fuerte. La mente es inherentemente una máquina de diferenciación. Su función biológica es separar el yo del otro, lo seguro de lo peligroso, el pasado del futuro. Sin embargo, cuando esta diferenciación se aplica sin freno al ser interno, crea una división patológica, un cisma entre el observador y lo observado, donde el observador, el ego controlador, sistemáticamente abusa de lo observado, la experiencia del momento presente. Los maestros gnósticos advertían sobre la tiranía de los arcontes, entidades controladoras que mantenían a la humanidad en la ignorancia. La más poderosa de estas entidades, te lo aseguro, opera ahora mismo en la interfaz entre tu lóbulo frontal y tu identidad, autogenerando un ruido blanco que bloquea la frecuencia de la verdad esencial. Estás tan apegado a la narrativa de tu sufrimiento que te has enamorado de la voz que te juzga, confundiéndola con tu propia esencia. Comprender que el problema eres tú, o más precisamente, la estructura neurótica de tu pensamiento, no debe llevarte a la desesperación, sino a una estrategia radicalmente nueva. Si el origen del caos es la mente, entonces el campo de entrenamiento ya no es el mundo exterior indomable, sino el santuario interno. La tarea no es sofocar las voces, pues el esfuerzo por sofocar solo les añade fuerza, sino cambiar la relación con ellas. Deja de identificarte con la voz que grita y observa el hecho de que hay un receptor que puede oír ese grito. Esta capacidad de observación desapasionada es la clave de bóveda de la liberación. El ancla del cuerpo, que mencionamos anteriormente, sirve ahora como el puesto de avanzada desde el cual este testigo inmutable puede operar. Mientras la mente sigue clamando por control, el cuerpo en sí es un hecho innegable del presente. La gravedad te sostiene, la respiración entra y sale. Esta es la roca de la que tu atención no debe apartarse, incluso mientras el circo del juicio y la ansiedad desfila a su alrededor. Ahora debes aprender no a silenciar el ruido, sino a redirigir la antena.
La pregunta crítica que se cierne sobre ti es, si el pensamiento es tan ruidoso y omnipresente, ¿cómo puede el testigo, que es fundamentalmente silencioso, evitar ser arrastrado por la marea sonora de la conciencia? La respuesta yace en la disciplina de la atención. La verdadera revelación no es que el mundo se calme para que tú encuentres la paz. La paz no es un resultado condicional, es la infraestructura inmutable que subyace a todo el caos. El silencio no es la ausencia de sonido, es la profunda conciencia que permite que el sonido sea. Tú eres ese recipiente indestructible, la roca del ser que no puede ser erosionada por la espuma de tus pensamientos. El problema no era el ruido, sino tu identificación con él. Ahora que el testigo ha despertado, la identificación se disuelve, y el silencio, tu estado natural, emerge triunfante, no a pesar de los problemas, sino dentro de ellos. Si el silencio es tu naturaleza fundamental, ¿cuál es el primer ruido o patrón neurótico que conscientemente vas a permitir que exista sin reaccionar o juzgarlo? Simplemente observándolo desde este nuevo asiento de poder. Si esta verdad resonó en lo profundo de tu ser y te proporcionó la herramienta esencial para esta etapa de tu camino, es tu deber sagrado compartir este faro de luz con aquellos que aún deambulan en la oscuridad. Este conocimiento no debe detenerse aquí. Suscríbete ahora mismo y activa la campana sagrada para sellar permanentemente nuestra conexión con el flujo incesante del universo. En la pantalla, justo al lado, verás el portal hacia la próxima etapa. No lo dudes. El flujo del universo no se detiene, y el conocimiento favorece a quienes mantienen el ímpetu. Haz clic ahora y continúa tu ascensión. Dejarlo para después es arriesgar que el portal se cierre.